Bueno, para continuar con nuestra exposición de los lineamientos curriculares de las ciencias naturales, a mí me correspondió el lenguaje científico y la enseñanza de las ciencias naturales y la educación ambiental. Como primero vamos a hablar de las ciencias naturales y la educación ambiental, se expresan primero en el lenguaje natural y después en el lenguaje formalizado. Generalmente el profesor de ciencias utiliza anticipadamente en sus clases lenguajes formalizados y modelos. Las ciencias naturales, física, química, biología, ciencias de la Tierra y del espacio, por ser ciencias factuales, están referidas a las cosas, eventos y procesos del mundo natural. Esto quiere decir que toda persona para comunicarse utiliza un lenguaje natural, palabras, señales, símbolos, orales o escritos, gesticulaciones que cuando están codificados y estructurados conforman un sistema de expresión verbal, que es el lenguaje, utilizando para designar tanto propiedades como relaciones, entre otras cosas. El proceso natural es que toda aserción o concepción acerca del mundo se exprese primero en un lenguaje natural. Esta expresión y muchas otras van siendo simplificadas, precisadas y relacionadas con la ayuda de un sistema simbológico que poco a poco se va convirtiendo en el lenguaje formalizado. Ahora bien, el lenguaje natural cuenta con la ventaja pedagógica de que el estudiante entiende muchísimo más fácil cualquier proposición expresada en él que su correspondiente en un lenguaje formalizado. La primera razón, pues, es porque para ellos la preferencia del lenguaje natural es el vocabulario, ¿sí? Los lenguajes formalizados usan términos extraños para el estudiante, como por ejemplo constante gravitacional o coeficiente de dilatación, que potencial de ionización, n recesivos. Si todo esto lo podemos ver en el lenguaje formalizado. O usan términos que les son familiares pero con significados tan restringidos y especializados que les dificulta pues el término de su significado y sus connotaciones. Bueno, continuamos con el lenguaje duro de la ciencia y la tecnología. Se diferencia en el lenguaje blando del conocimiento común. El intercambio social como elemento central de la actividad científica crea la necesidad de un lenguaje universal y eficiente para la comunicación entre quienes comparten el objetivo de construir un conocimiento acerca de un cierto universo de procesos. En otras palabras, dentro de ellas no debe haber contradicciones y debe existir la formación de relaciones, de relacionar todos los fenómenos de los cuales da cuenta. Entonces hablamos de lo duro. Duro en el sentido de que toda teoría que, que se construya dentro del campo semántico que él posibilita debe ser coherente y conexa. Duro también en otro sentido porque exige forma implacable un sustento empírico para toda afirmación que se haga en el seno de sus teorías. Esta exigencia se hace también mediante un procedimiento preestablecido y del cual todos quieren participar de esta empresa constructiva son conscientes. Ahora vamos a hablar de blando. En el conocimiento común no se preocupa por purificar todas aquellas teorías si es que existen mediante las cuales el conocimiento se construye y se expresa. Es puntual, parcial, está constituido por pequeñas unidades con pocas relaciones entre ellas, puesto que no existe la voluntad de construir una sola teoría explicativa por medio de la cual tener un conocimiento unificado acerca del mundo social o natural. Según sea el caso, no hay preocupación ni por la coherencia ni por la cohesión. Continuamos con el maestro debe proporcionar estrategias que favorezcan en el alumno el paso entre el uso del lenguaje blando, del conocimiento común y la apropiación del lenguaje de la ciencia y la tecnología. El maestro en el salón de clase o en el laboratorio debe tener esto siempre muy claro y debe entender
que el lenguaje duro es un punto de llegada y nunca uno de partida. Debe tener claridad, además, sobre el camino que recorrerá entre la polisemia, que polisemia vemos que es el fenómeno del lenguaje que consiste en que una misma palabra tiene varios significados, la precisión, las metáforas y las relaciones cualitativas, por un lado, y la monosemia, que monosemia decimos que consiste en el significado de único de una palabra, la precisión, los modelos y las relaciones cuantitativas por otro. Vemos que para señalar un ejemplo concreto, el maestro nunca debe partir del supuesto de que para un alumno un diagrama o un gráfico, por sencillo que sea, son evidentes. Por ejemplo, por el contrario, tiene que buscar el puente que establezca un contacto entre el lenguaje cotidiano y el uso especializado de una simbología abstracta. Es necesario también señalar que cuando hablamos del lenguaje duro, de la ciencia y de la tecnología como un punto de llegada, no queremos indicar con ello que se asuma que al finalizar el ciclo de educación preescolar, educación básica, educación media, el estudiante sea ya poseedor absoluto del lenguaje duro de la biología, la química, la física o la ecología. Conocer la historia evolutiva de las teorías y los conceptos científicos es un recurso valioso para lograr, entre otras cosas, la comprensión y un cambio de actitud hacia las ciencias de los estudiantes. Una de las estrategias con las cuales el educador puede orientar las actividades en el proceso de enseñanza de las ciencias es la de desarrollar trabajos que permitan al educando analizar los procesos evolutivos del conocimiento científico a través del tiempo, o sea, su transformación histórica en la cual se dan los cambios o rupturas del paradigma. Para esto les voy a hablar de 5 personajes que fueron muy importantes. Empezamos con William Harvey, biólogo inglés, formuló una teoría que ponía en entredicho la teoría de la generación espontánea. Él sustentaba que los seres minúsculos procedían de semillas o huevos demasiado pequeños que no podían ser observados. Tenemos por otro lado Francesco Redi, médico italiano impresionado por la teoría de Harvey, que cuestionaba la teoría generacionista, montó un experimento el cual le permitió trabajar la hipótesis de Harvey. Él preparó varios frascos con caldo de carne, a la mitad de los frascos los tapó herméticamente y a los otros los dejó destapados por varios días, al cabo de los cuales no observaron larvas de moscas ni en los frascos sellados ni en los destapados. John Tabegi Needham, sacerdote católico naturalista, diseñó una experiencia que consistió en preparar caldo de carnero, y envasar parte de esta sustancia en un frasco sellado herméticamente. Lázaro Spallanzani, biólogo italiano, se mostró inquieto por los trabajos de Needham, formuló sus propias teorías que luego sometió a la experimentación. Estaba convencido de que la ebullición realizada por Needham había sido insuficiente y por consiguiente el caldo no había quedado esterilizado, lo cual explicaba la aparición de estos microorganismos en las sustancias analizadas. Y por último vemos a Louis Pasteur, químico francés, propuso una nueva teoría en la cual sostenía que si el caldo se esterilizaba y se aislaba de toda
contaminación en él no aparecían formas de vida. Para poder sostener esta teoría, Pasteur diseñó una experiencia que echaría por tierra la teoría del principio vital que defendían las generaciones.